Durante los años 1960 a 1996, Guatemala sufrió un brutal conflicto armado interno que incluyó múltiples mecanismos de violencia para instigar el miedo en la población. Se cometieron crímenes atroces contra la humanidad, entre ellas masacres en comunidades. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, aproximadamente hubo un total de 200.000 víctimas, con 160.000 muertos durante el conflicto y otras 40.000 víctimas de desaparición forzada que siguen desaparecidas hasta el día de hoy. En 1997 nace la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, o FAFG, que aplica las ciencias forenses para investigar, buscar, exhumar e identificar a las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. Con nuestras 5 ramas técnicas: investigación y documentación de víctimas, arqueología forense, antropología forense, genética forense, y la confirmación de identificaciones, incorporamos un sistema multidisciplinario para apoyar a las familias en la búsqueda de la verdad, la justicia y la recuperación de los restos de sus seres queridos. Como parte de nuestro trabajo, también brindamos evidencia forense a los fiscales, documentamos historias de vida y compartimos nuestra experiencia sobre lo que pasó en Guatemala, a nivel nacional e internacional. Nuestro trabajo en FAFG contribuye con las familias apoyando en la búsqueda e identificación de su ser querido desaparecido y así dándole voz a las comunidades. Las familias son el centro de nuestro trabajo y están involucradas en cada paso del proceso. Valoramos la comunicación respetuosa, clara, transparente y multilingüe para construir una base de confianza entre la FAFG y las familias. Nuestra labor se desarrolla en distintas fases y puede comenzar con los testimonios de los familiares de una persona desaparecida, las cuales son documentados por nuestros investigadores a través de una entrevista guiada que recoge información sobre la persona desaparecida, su familia y el contexto de su desaparición. También, en este momento, tomamos una muestra de ADN de los familiares para su análisis genético. El proceso también puede comenzar con la recuperación de restos óseos humanos mediante las exhumaciones. Nuestros arqueólogos forenses buscan, localizan y recuperan los restos óseos humanos de las víctimas en fosas individuales o masivas. La fosa es documentada meticulosamente antes de extraer los cuerpos, los cuales son embalados para su transporte a nuestro laboratorio. En el Laboratorio de Antropología Forense recibimos las osamentas recuperadas en campo, realizamos un análisis a todos los huesos para determinar el perfil biológico, sexo, edad, estatura, etc., y la posible causa de muerte de la víctima. La información obtenida por los antropólogos forenses es después comparada con la información brindada por los familiares. Como parte del análisis antropológico forense, tomamos una muestra ósea y/o dental para extraer ADN. En el laboratorio de genética forense, procesamos las muestras referenciales de ADN que vienen de los familiares y las muestras esqueléticas y dentales de los restos óseos humanos recuperados para obtener los perfiles genéticos. A través de los diversos procesos forenses, testimonios con los familiares en conjunto con la recuperación y el análisis antropológico y genético de los restos óseos humanos, podemos identificar con éxito a una persona desaparecida. Una vez que se identifican las osamentas, los investigadores notifican a los familiares mediante visitas domiciliarias o videollamadas. Finalmente, la FAFG coordina con la familia para devolver los restos de su ser querido. Respetando sus tradiciones y cultura, nuestro equipo apoya a la familia para brindarle un entierro digno. Por más de 25 años, hemos trabajado junto a las familias, donantes, organizaciones socias y el sistema de justicia en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.
Hoy en día buscamos intercambiar nuestras experiencias y compartir nuestros aprendizajes en Guatemala con otras partes del mundo donde han ocurrido conflictos similares para que no se vuelvan a repetir este tipo de hechos. Únete a la búsqueda. Para más información visita nuestro sitio web fafg.org.